Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de En Medio del Finicio, el podcast de Facteando Historia en donde tocamos temas de sociedad, política y todo lo relevante a la actualidad. El día de hoy quiero tocar un tema que siempre me ha parecido muy interesante y sé que a ustedes también. Hablo sobre la libertad de expresión. Tal vez no lo tengamos en cuenta, pero durante la mayor parte de la historia la libertad de expresión ha sido un lujo. Sin embargo, hoy en día casi cualquier persona se puede expresar desde su hogar, desde su ciudad, sin tener ningún tipo de restricción. Aún así, surgen debates. Hay personas grabando videos con opiniones muy polémicas que no son censuradas. Entonces, la libertad de expresión es un tema bastante complejo, tiene muchos matices y es por eso que he traído a un amigo, Matías Pando, el invitado de este episodio. Él es un estudiante de leyes, pero además de eso es alguien bastante leído en temas de psicología y le interesa mucho también las ideas filosóficas y todo lo que se relaciona a la sociedad, ¿no? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Iván? Feliz porque primera vez que hago un tipo de contenido de esta calidad o en este ámbito. Listo para comenzar. Para todo esto tengo que aclarar que le pedí a Matías que se averigüe un par de cosas que le llamaran la atención y que los pudiera mencionar en el podcast. Entonces, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, lo que más me llamó la atención realmente fue el alcance que tiene un país para no cancelar o censurar a personas de diferentes maneras o con diferentes maniobras. Por ejemplo, el artículo 316 del Código Penal es apología. La apología es un tema bien extenso. Puedes recibir cárcel por hacer alusión o vanagloriar a un personaje el cual ha recibido una pena, y sobre todo si es de terrorismo sube la pena de mínimo 4 años y como máximo de 10 de cárcel. Y realmente es algo bien interesante porque hasta dónde puede ser válido censurar a alguien y darle cárcel por hablar de algo que él piensa que está bien. Claro. Es un tema bastante polémico, ¿no? Creo que Demasiado. Se pueden tocar susceptibilidades si profundizamos más, pero tú en lo personal, ¿qué opinas sobre esto? ¿Tú crees que debería haber un límite a la libertad de expresión? Sí, depende hasta dónde pueda llegar un discurso de odio. El tema es qué tanto caos y qué tanto desorden puede generar un discurso, más que llamarlo discurso de odio. Qué tanto puede alterar la paz pública, justamente relacionado con el caos. Va de la mano. Sabes, el tema de censurar a alguien cuando está incitando al caos, como tú dices, o acciones violentas, veo un problema en él. Y el problema es que si el sistema está configurado para quizás defender ciertos intereses sobre otros, se puede tergiversar mucho una ley que parece objetiva. Te pongo un ejemplo. Recientemente López Aliaga, como sabes, ha llamado a la insurgencia, ya que no cree en la credibilidad de estas elecciones, ¿no? Sí. De hecho, justamente iba a mencionar ese tema porque lo que te acabo de decir, ¿no? Discursos que puedan generar caos, que puedan generar enfrentamientos, movimientos revolucionarios incluso, ¿no? Mira, el lunes va a haber una marcha, ¿ya? Justamente en contra de estas elecciones. No sé si impulsada por López Aliaga o por el candidato que sea. En realidad va a ser para deslegitimizar el proceso electoral. El proceso electoral, exactamente. Ayer en la tarde-noche, Piero Corvetto anunció su renuncia, ¿no? Y justamente, deja con muchas dudas y por eso se está haciendo. Claro, no, sí, y justo completando el punto que te decía, yo creo que si en vez de haber sido López Aliaga el perjudicado hubiera sido Roberto Sánchez, y él convocaría a la insurgencia, literalmente todo el mundo lo llamaría terrorista, que está llamando al caos del país. Exacto. Entonces, si esa es la reacción popular, si esa es la manera en que la sociedad lo percibe, ¿cómo podemos garantizar que estas leyes sean neutras? Obviamente, el que el fraude haya sido contra López y no contra Roberto le da más validez a que funcione una llamada de insurgencia de López y no una de Sánchez. Si Sánchez saldría a decir que le han robado votos o que lo han estafado en las elecciones, nadie iría a hacer una marcha por él, ¿me entiendes? Yo creo que la marcha se basa en López Aliaga. Entonces, depende mucho del actor político cuánto se le censure o no, o cuánto le hagan caso o no.
y va de la mano. Es un tema interesante. De influencia, podríamos decir. Exactamente, de influencia. Esa es la palabra que no me salía. Para no centrarnos solamente en el contexto nacional, ¿qué tal si lo ampliamos un poco más? Okay. Desde un punto de vista ya no tan jurídico, sino psicológico. ¿Qué tan preparados crees que realmente estamos para tener el poder de expresar lo que queremos? Porque como mencioné en la introducción, no es algo histórico, no es algo normal, es la primera vez en la historia en la que tenemos tanto poder para hacerlo, ¿no? ¿Tenemos la preparación para hacerlo? Realmente tenemos la facilidad, pero no sé si estamos preparados para hacerlo. Bueno, yo muchas veces entro a foros como Reddit, Twitter. Ahí, por ejemplo, la gente da opiniones ultra controversiales, ¿ya? Y no se les censura, no se les silencia. De hecho, España, Pedro Sánchez quería implementar un termómetro de odio que se llama Jodio, o sea, con H, odio con H atrás, la cual supuestamente era un termómetro de odio, pero ¿quién puede analizar ese odio? ¿Quién puede categorizar a un discurso como odio? Esa es la pregunta, ¿no? Y es una pregunta que creo que nadie se ha podido responder hasta el día de hoy. No es encontrar la solución en este podcast, porque es de 15 a 20 minutos y en 2000 años de historia real, ¿no? Y de historia intelectual no hemos podido solucionar. Mi pregunta ahora es para ti, ¿cuál crees que sería la forma más fácil de hacer entender a la gente que no todos los discursos son apropiados y de qué manera podríamos encontrar una estrategia para que la gente no pase esa barrera de odio, entre muchas comillas? Bueno, de todas maneras, creo que es un tema bastante complicado. Como tú dices, si en la historia no se ha podido resolver, menos en un podcast. Pero lo que sí, al menos desde mi punto de análisis, hay ciertos matices que debemos considerar. ¿Sabes? Cuando se quiere introducir la inteligencia artificial libremente, hay muchas preocupaciones al respecto. Y yo creo que la mayoría de la sociedad está de acuerdo en que antes de introducirlo hay que preparar a la gente sobre cómo usar ese poder, cómo usar esa herramienta. Entonces, ¿por qué no hay la misma preocupación por la libertad de expresión? Y yo creo que la solución está por ahí, una alfabetización mediática. Yo creo que no podría estar más de acuerdo con respecto a lo que mencionas. Y sí, ¿por qué la gente se comporta tan erróneamente, ¿no? En las redes sociales y generan muchos movimientos alternos a los existentes? Por una cuestión de falta de cultura. Yo creo que la cultura viene de la crianza y en la crianza se forjan las virtudes y la moral de una persona, ¿no? En base a eso tú podrás, según tus creencias, porque así como tú, así como yo, habrán muchos que opinen de un lado de la balanza y de la de otra. Sino, o sea, más que todo es hacer que eso sea de una manera respetuosa y cálida, ¿no? Y no confrontacional y agresiva. Wow, es un punto bastante importante, la crianza, ¿no? Sí. Digamos, la identificación con ciertos valores, ¿no? Ya que al final nosotros actuamos en base a lo que creemos que somos. Pero también siento que es un tema que puede funcionarnos mal. Y te explico por qué. Se me viene a la mente un caso del 2015, si no me equivoco, en Francia, París, Charlie Hebdo. No sé si te suena lo que sucedió. Charlie Hebdo es una revista satírica, ¿no? Que básicamente parodia a personajes influyentes y expresa política, pero desde un punto de humor negro, ¿no? Okay. Lo que pude ver en esta ocasión, que básicamente hicieron caricaturas de Mahoma, ¿no? Caricaturas muy ofensivas. Pero si tú lo analizas a detalle, para nosotros, con una formación liberal, occidental, sí, es bastante normal hacer parodias de este tipo de personas, ¿no? Claro. O sea, quiero decir, si mañana tú ves tu televisión y el WhatsApp de JB está haciendo un sketch y ponen como personaje a Jesús, a ver, a lo mucho se escandalizan uno o dos, pero la mayoría de la sociedad lo toma como una broma aceptable. ¿O me equivoco? Sí, sí, sí. Y en cambio, en este caso, sufrieron un atentado. O sea, murieron muchas de las personas de Charlie Hebdo por un atentado terrorista
porque para los musulmanes es prohibido usar la figura de Mahoma. Entonces, ¿qué pasa cuando dos educaciones se juntan? Yo me eduqué para aceptar esas bromas, para aceptar esas parodias, pero tú no. En tu casa te enseñaron que eso es lo más sagrado y que si alguien lo irrespeta, debes actuar. Claro. Y justamente por eso yo no estoy tan de acuerdo con el programa que tenía pensado Pedro Sánchez con la plataforma X. ¿Ya? Y es justamente por eso, porque, en España, que es un país abiertamente católico, si mal no recuerdo, además cristiano, obviamente en la plataforma se junta gente de muchos países. Es una plataforma multicultural, ciertamente, y naturalmente también, porque para eso está. Pero mi pregunta es, si tú calificas como odio en España cierto discurso, ¿cómo lo calificarías en un país musulmán? Claro. ¿Cuál sería la vuelta que le darías para que, para ellos, en tu termómetro, el discurso español, en este caso, ¿no?, sea odio también? Porque como tú dices, en este programa tocaron la figura de Mahoma. Entonces, para los musulmanes, el termómetro de odio estaría a 1000, estaría reventando. Pero para el francés fue algo muy, muy gracioso y nadie se escandalizó, excepto los musulmanes. Esto viene también mucho con el tema de la interculturalidad, ¿no? Creo que ahí es donde la libertad de expresión se ve más expuesta, donde toca más susceptibilidades, porque lo que para ti es algo, para el otro no lo es, ¿no? Puede ser una cosa totalmente diferente. ¿Cómo crees que se puede manejar nuestra naturaleza emocional con las nuevas tendencias que vienen en el mundo? Porque ahora solo estamos viendo redes sociales, la masificación de la media. Sí. Pero ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial se desarrolle más? ¿Qué va a pasar en 50 años con las nuevas tecnologías que vengan? Ok, es un tema interesante, ¿no? Sobre todo creo que no estamos preparados para entender hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Si aún así le damos mal uso y no lo llegamos a entender totalmente, ¿no?, al punto en el que está hoy. Hay diferentes IAs y diferentes formas de usarla, ¿no? Porque una está hecha para una cosa, otra para otra. Pero si llega el día en el que se desarrolla su máximo potencial, que estamos entrando a la punta del... Estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? Yo creo que va a venir mucho más, se van a desarrollar formas de todo lo que tú te imagines diferentes, ¿no? Tanto formas de comunicación, formas de interpretar las cosas, incluso quizás hasta nuevos sentimientos. No cierres la puerta a cosas más abstractas, ¿no? Porque claro, el día que una IA comience a desarrollar, si es que lo llega a hacer, sentimientos reales, o por lo menos a interpretarlos de alguna manera, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Cuál sería la siguiente escala que podría pertenecer? ¿Habrían IAs terroristas? ¿Habrían IAs católicas? Exactamente. Hay que ver que nuestra utopía no se convierta en una sociedad distópica, ¿no? Exacto. Y justamente para terminar, quería preguntarte, en base a lo que tú consideras que es la idiosincrasia de la sociedad peruana, creo que es un tema que te apasiona mucho, que has tenido tiempo quizás de analizar, ¿no?, cómo somos los peruanos. ¿Qué leyes crees que tendríamos que ir preocupándonos por hacer para justamente, acorde a la realidad peruana, afrontar estos desafíos que se vienen en el futuro? Ciertamente nuestro espacio jurídico está limitado, ¿no? De hecho, si mal no recuerdo, en la Constitución se menciona que si es que alguna persona encontrara un espacio legal vacío,
también existe de respaldo los fundamentos del derecho, las fuentes del derecho, que es en lo que se basa cada ley de la cual te puedo hablar, ¿no? Por ejemplo, te menciono apología. Esa ley ha sido pasada por un filtro, el cual son las fuentes del derecho de nuestro país. Entonces, según eso, ya, estudiándolo bien, nosotros podríamos llegar a una conclusión, ¿no?, de nuevas leyes que se podrían aprobar y que servirían mucho para pasar de nuevo por otro filtro, ya, todo lo que hablemos, ¿no? Y saber hasta dónde puede llegar lo que hablemos, porque mañana más tarde yo puedo irme a la Plaza San Martín y convocar 10.000 personas y hacer un discurso quizás genocida, ¿ya? Y esas 10.000 personas convenzo 8.000 y hago un genocidio en Lima, ¿no? El tema es cuáles son las leyes que se deberían aprobar. Yo creo que alguna que regule el comportamiento de las personas directamente, porque no hay uno como tal. Si bien es cierto, y te lo mencioné, la apología entra a tallar un poco con respecto a lo que dices, pero en realidad es a lo que te refieres, no a lo que dices. Yo diría que habría que aprobar alguna ley o algunas leyes que prioricen lo que dices antes a lo que te refieres. Ok, ahora, ¿tú crees que los peruanos estamos listos para más restricciones? ¿Cómo analizas la forma de ser del peruano? ¿Es alguien sumiso a la autoridad? ¿Es alguien que siempre quiere rebelarse? O sea, el peruano tiende a rebelarse, de hecho, porque hay mucho resentimiento. No sé si en la costa, en la sierra, en la selva, eso ya es discusión de cada persona, pero si bien es cierto, tenemos una tendencia rebelde, ¿no?, en la población peruana. Entonces, ¿cuál sería o cuál creen que sería la solución? ¿Cuáles serían esas leyes que deberían aprobar? Yo creo que lo mejor que podrían hacer es dejarlo en comentarios, por ejemplo, o discutirlo en familia, compartir su idea y sobre todo analizarlo bien para poder aplicarlo antes que lo aprueben. Yo creo que las personas hoy en día en el Perú no están preparadas, ¿ya?, pero lo pueden llegar a estar, ¿no? Cuando haya más conocimiento de la realidad, cuando haya una llegada real del Estado a las casas, ya, más que a los colegios, a las casas, todo parte de casa, porque yo puedo haber tenido una crianza católica y quizás mi papá no lo es tanto, ¿ya?, pero yo considero que tengo los principios de mi padre, no de mi colegio, porque si no sería uno más de la masa que ha salido de mi colegio, ¿no? Y obviamente parte de lo que yo he vivido. Como les digo, el trabajo de las personas que escuchan este podcast va a ser cuáles creen que serían las leyes que deberían de aprobar, y si no son leyes, medidas regulatorias con respecto a la comunicación de las personas en un futuro, ¿no? Ya teniendo en cuenta toda la relevancia que podrías tener, ¿ya?, y todas las consecuencias que podría traer también. Perfecto, Matías. Te agradezco por tu tiempo. Siempre es un gusto hablar este tipo de temas con personas que están tan entusiasmados sobre ellos como yo. Y antes de que te vayas, quisiera que me ayudes con una dinámica que a partir de ahora vamos a hacer con los invitados. Okay. Y es dejarle una pregunta al siguiente invitado. Okay. Entonces, no te voy a decir de qué tema hablaré con él, pero te voy a decir de que le generes una pregunta. El invitado será Giacomo Soldi y quiero que a continuación pienses en una y lo digas al micrófono. Ok. Complicado. Pero, bueno, ¿por qué no una pregunta sobre lo que hemos hablado? ¿Cómo haría para
equilibrar, ¿ya? Si es que fuera, en este caso, ¿no?, uno de los pertenecientes al grupo que manejan programa Jodio de Pedro Sánchez, ¿cómo haría para que todas las personas estén de acuerdo con su termómetro? Ok. Y en base a qué él haría que ese termómetro sube o baje. Ok, entonces no te preocupes, yo me encargaré de meterle presión para que responda esa pregunta. Así que nada, gracias Matías, gracias a todos los que están aquí escuchando el podcast en medio del finicio de Facteando Historia. Gracias a todos y hasta la próxima.